Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes, el horario que sea. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones Matemáticas por Matemática Sentimental. Este espacio en el que damos cuenta de ese entramado fértil, vital, complejo e inabarcable que es la actividad matemática. Hoy tenemos el gran placer, yo tengo el gran placer, la honra, por decirlo de alguna manera, de contar con Gustavo Piñeiro, un matemático argentino, filósofo al mismo tiempo, con el cual me uno en una relación de más de 30 años. Para mí siempre es un placer hablar de matemática con Gustavo, aprendo muchísimo. Y bueno, a la vez Gustavo es el que me ha dado el video con más reproducciones en mi canal, en Matemática Sentimental. Una charla que invito a que vean, la teoría de conjuntos de Georg Cantor, en la cual él expuso un poco la historia y algunos detalles sobre la teoría de conjuntos justamente de Cantor. Es un video maravilloso, los invito a que lo vean y por lo tanto que sigan viendo, que se copen y miren este video también, que seguramente va a estar buenísimo. Gustavo, querido, ¿cómo te va? Nino, ¿qué tal? Gracias por la invitación, gracias por esta charla. Esperemos que como vos decís, salga interesante para el público en general. Digamos, a mí me va a interesar charlar con vos y me gusta charlar con vos, espero poder decir algo que al público le interese también. Sí, bueno, te agradezco, sé que es sincero tu interés, siempre que nos juntamos a conversar salen cosas muy interesantes, yo creo que va a tener un montón de interés para la gente, y bueno, y lo que te decía, o sea, ojalá que podamos repetir esa espontaneidad, Esa esa espontaneidad de una confianza que charla de se da café. cuando tomamos un café, ¿no? Dale, tratemos. Vamos a arrancar bien arriba la charla, Gustavo, o sea, viste que hoy por hoy está la cultura del clickbait, o sea, de dar un titular así que Sí, que enganche a la traigo. gente. Bueno, Ajá. y vamos a arrancar de esta manera. ¿Qué hubiera pasado? Imagínate que tenemos una máquina del tiempo. Podemos viajar en el pasado, ¿sí? Una suerte de Terminator de la matemática, y viajamos a 1872, a 1871, 1870, quizás un poquito antes. Y queremos que Georg Cantor no se dedique a la matemática. ¿Sí? Pensemos así, tratamos de desviar su atención de la matemática de alguna manera. La teoría de conjuntos de Georg Cantor, ¿cómo hubiera sido? ¿La hubiera descubierto otro matemático? ¿Qué hubiera pasado? Bueno, en realidad la pregunta obviamente está relacionada con la cuestión que es lo que yo he estudiado mucho tiempo, de si la matemática es una creación humana. La pregunta sería, ¿se crea o se descubre? Para decirlo de una manera así bien simple y directa. O sea, lo que estudia la matemática es una creación como la literatura. O sea, supongamos que uno hace la misma pregunta, pero para el Quijote. Si yo viajara al pasado y de alguna manera hiciera que Cervantes no se dedicara a la literatura, ¿se habría escrito el Quijote? Y casi seguramente no, qué sé yo, hubiera existido una novela, el Quijote es una novela que históricamente fue muy importante porque fue la primera novela moderna, eso hubiera surgido, pero el Quijote tal como está seguramente no lo hubiera escrito nadie si no lo escribía Cervantes. Se me ocurre, qué sé yo, me parece. Como que la literatura es más una creación humana relativamente arbitraria, digamos, en el sentido de que yo lo creo de la nada. Y la pregunta es, ¿lo mismo es la matemática es como la literatura, es una creación humana arbitraria, las teorías matemáticas, digamos, o no, o de alguna manera existen y son descubiertas? Entonces, eso es de alguna manera lo que estamos planteando con Cantor, o sea, Cantor creó su teoría de la nada y por lo tanto, si Cantor no lo hacía, no lo hubiera hecho nadie, o al contrario, es algo que está ahí, de alguna manera estaba ahí presente en algún lugar o en algún mundo platónico, como dicen algunos, en algún mundo de las ideas, o presente de alguna manera, y Cantor fue y lo tomó y lo descubrió. Fue el primero en descubrirlo. En realidad, uno, más allá de la máquina del tiempo y demás, puede plantear la pregunta en otro sentido más realista hasta cierto punto, que sería así. Supongamos que, o sea, en el universo hay miles de millones de millones de millones de planetas. Eso es cierto. En alguno de esos planetas tiene que haber alguna civilización. No puede ser que seamos los únicos seres vivos que han desarrollado una civilización. En algún lugar existe una civilización.
seguramente muy lejana, muy difícil comunicarse con ella, el universo es demasiado grande, pero en algún lugar hay una civilización segura, muchas seguramente, no solo una, muchas civilizaciones tecnológicas en el universo. Y seguramente tienen algo tipo matemática, o sea, casi seguro que tienen una matemática. Esa matemática es como la nuestra. Si fuéramos, si de alguna manera nos comunicáramos con ellos y le preguntáramos, ¿cómo es tu matemática? Y la matemática sería como, obviamente serían símbolos diferentes, un idioma diferente, diferencias habría en ese sentido, pero sería solamente la idea, la matemática, la esencia, ¿sería la misma o tendrían una matemática totalmente diferente de la nuestra? Un poco esa es un poco la misma pregunta, o sea, la matemática está ahí, uno la descubre y en cualquier lugar del universo se descubriría igual o no. Es un lugar común en la ciencia ficción que sí, que es la misma. O sea, de hecho, en la ciencia ficción, cuando uno se encuentra, cuando la humanidad se encuentra con un extraterrestre, la forma de comunicación es la matemática, el lenguaje universal, dicen que es la matemática. Pero bueno, estoy dando vueltas a preguntas sin contestarlas. No, pero pusiste de manifiesto algo que a mucha gente preocupa si la matemática se cree o se crea o se descubre, ¿no? Sí. Dimos el puntapié para que te explayes sobre eso al mismo tiempo. Y yo creo que, mi respuesta a eso es esta. Yo creo que la matemática, o sea, ¿cuál es mi respuesta a esa pregunta? Después quizás aclaro que destaco lo que es mi respuesta, no quiere decir que sea la respuesta correcta, o lo que yo digo que es la respuesta correcta. Lo que yo creo, digamos, lo que yo sostengo, lo que a mí me parece, es que la matemática es una creación humana, sí, pero no es una creación arbitraria. Está como ligada a ciertas cuestiones que tienen que ver con cómo percibimos el mundo, con la realidad física y demás. Y la teoría de Cantor en concreto, yendo a Cantor, cuando Cantor desarrolla su teoría, no es que él llega a eso, como yo digo, un día se despierta, a veces yo cuando enseño esto digo, un día que Cantor se despertó y dijo, uy, vamos a crear las teorías donde hay infinitas más grandes que otras, porque esa es la teoría de Cantor, ¿no? Que básicamente hay infinitos más grandes que otros, dicho mal y pronto, pero sí, la esencia de lo que introduce Cantor en la matemática es eso, hay infinitos más grandes que otros. Tipo un día se despertó y dijo, voy a romper con todo lo que venía diciendo la matemática hasta ahora y voy a decir que hay infinitos más grandes que otros y no me importa si se me oponen o me critican y demás. No, él llega a eso en realidad porque está trabajando en un problema sobre lo que llaman, bueno, series de Fourier. No sé cuánto se puede hablar de matemática acá, pero sin explicar mucho, pero la idea es que uno tiene una onda complicada, y la puede descomponer en ondas más sencillas. Eso, de hecho, en ingeniería se hace mucho, todo lo que tiene que ver con análisis de señales y demás hace análisis de Fourier. Y la pregunta que Cantor se plantea es si esa descomposición en ondas más sencillas, que es lo que se llama una descomposición en serie de Fourier, si esa descomposición es única o no. O sea, una onda complicada, cuando yo descompongo en esas ondas sencillas, ¿hay más de una descomposición posible o es única? Ese es el problema que se plantea, y a partir de ese problema llega a la necesidad de distinguir que hay infinitos más chicos que otros, lo que se llama la distinción entre lo numerable y lo no numerable. Eso a su vez después se lo empieza a elaborar más detalladamente, o sea, su primera percepción, su primera necesidad es distinguir que hay infinitos que son un poco más chicos y otros un poco más grandes, lo que se llama numerable, que son los más chicos de todos, y los no numerables, que están más para arriba, más grandes. Pero él necesita esa distinción para resolver el problema que tiene serie de Fourier. Entonces, a lo que voy es esto. La teoría de Cantor surge de una necesidad casi física en el sentido que tiene que ver con la física, con la ciencia física, con la pregunta de si esa descomposición, que es una herramienta que tiene que ver con lo físico, es única o no. Esa descomposición es única o no. Así que, en resumen, yo creo que por lo menos una parte de la teoría de Cantor sí se hubiera desarrollado igual. De todos modos se hubiera desarrollado. Si Cantor después elabora esa idea y llega a la idea de cardinal y a los alephs y a operaciones con cardinales y cosas que incluso en un momento dado estaba el famoso matemático, creo que era sueco, si mal no recuerdo, o noruego, Mita Kleffer. Sueco, sueco. Sueco, ¿no? Sueco. Cuando Cantor presenta su teoría es muy resistida, muy criticada. De hecho, Kronecker le dice que es un corruptor de la juventud, que es un charlatán.
Y Mittag Leffert es uno de los que lo defienden. Mittag Leffert, de hecho, era director de una revista, y cuando en Alemania nadie quería publicar los artículos a Cantor, porque Kronecker los presionaba para que no los publicaran, Mittag Leffert dice, vení acá, vení a mi revista, yo te los publico, no te preocupes. Sí, si mal no recuerdo, la revista era Acta Matemática. Acta Revista Matemática, actual exactamente. todavía, ¿no? Viene de esa época. Exactamente. Y en un momento Cantor hace como un trabajo muy especulativo, muy incluso inmaduro en algún sentido, o sea que no estaba todo muy elaborado, y cuando se lo da a Mittag Leffert dice, no, pará, pensar un cachito más, esto le falta un poco de horno a este trabajo, incluso te va a perjudicar, porque vas a publicar esto y te van a empezar a criticar aún más. Cantor medio se le ofende, con eso Cantor era un tipo medio de defenderse fácilmente en realidad. Era muy leche hervida en algún sentido, podemos decir. Se le ofende, pero bueno, o sea, lo que quiero decir es que la teoría de Cantor tiene como una serie de ramificaciones muy teóricas, muy abstractas, que quizás eso sí, no estoy seguro si se hubieran desarrollado o no, pero la esencia de la teoría de Cantor, en el sentido que hay infinitos más grandes que otros, yo creo que sí, eso hubiera surgido de todos modos. De hecho, en paralelo a Cantor, un poco antes, en realidad, Bolzano ya había tenido ideas parecidas. Bolzano escribió un libro que se llama Paradojas del Infinito, donde ya anticipa muchas de las ideas de Cantor, de hecho. No llega a desarrollar toda la teoría, pero estaba ahí ya como esa idea flotando en algún sentido en la mente de Bolzano. Así que yo creo que sí, que la teoría de Cantor se hubiera desarrollado. Por lo menos lo básico, digamos. Claro. Estaba pensando, mirá, quizás no tendríamos el cuento de Borges que se llame El Aleph, se llamaría quizás de otra manera. Claro, claro, exactamente. Bueno, habría algunas diferencias, efectivamente. No se llamaría teoría de Cantor, se llamaría teoría de otra persona. Y Claro. el Aleph, como vos decís, justamente, el Aleph es la palabra que introduce Cantor, la letra en realidad, es la primera letra del alfabeto hebreo, ¿no? Cuando Cantor hace su jerarquía de los infinitos, los distintos niveles de infinitud los llama con la letra Aleph, Aleph 0, Aleph 1, Aleph 2, Aleph 3, etc. Aleph 0 sería el nivel más bajo, que corresponde a los numerables, y del Aleph 1 en adelante es lo no numerable. Y efectivamente, el cuento de Borges, quizás sí existiría ese cuento, pero no se llamaría el Aleph, se llamaría de otra forma Claro. probablemente. Eh, Quizás Cantor fue, yo comparto lo que vos decís, Cantor fue el primero, ¿no? Que quizás Sí, vio, sí, pero es interesante que un problema concreto de análisis clásico, de teoría de análisis de Fourier, lo llevó a extender, ¿no? A la necesidad de esos resultados. Pero como vos claro. decís, ya estaban dando vuelta de alguna manera esas ideas. Esas ideas ya estaban dando vueltas. Bolzano tenía esas ideas. De hecho, en realidad, ya incluso, porque, o sea, cuando uno compara, ¿qué quiere decir que dos infinitos sean iguales? Que vos podés tener dos conjuntos infinitos que sean iguales, es que podés emparejar cada elemento de uno con un elemento de otro. Si podés ir emparejando, yo a veces hago la comparación con sillas y personas. Si tenés en un lugar grande, imagínate un lugar muy grande, sillas y personas. Si cada persona se puede sentar en una silla y no queda nadie parado, no queda ninguna silla vacía, es que hay la misma cantidad. Bueno, el Cantor como que extrapola esa idea al infinito. Si yo tengo dos conjuntos y puedo emparejar cada elemento de uno con un elemento del otro, es que hay la misma cantidad. Y esa idea se la había tenido Galileo en realidad. En el siglo XVII, principio del siglo XVII, Galileo, solamente que él le da una vuelta, a ver, diferente, yo diría. Galileo dice, bueno, a ver, tengo los números naturales, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y tengo los pares, pongamos, él lo hace con los cuadrados, pero digamos los pares que es más fácil. 2, 4, 6, 8, 10. Entonces yo puedo emparejo el 1 con el 2, cada número con su doble, el 2 con el 4, el 3 con el 6, el 4 con el 8, el 5 con el 10, etc. Entonces hay la misma cantidad, porque emparejé cada número natural con su... O sea, uno diría, tengo todos los números, pares e impares, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiro los impares, me quedo solo con los pares. La intuición que me dice, tengo la mitad. Si yo tengo los pares y los impares y tiro a la basura, perdón, diciendo así, bestia, tiro a la basura los impares, me quedo solo con los pares, tengo la mitad. Ok, uno diría, intuitivamente te quedaste con la mitad, pero Cantor dice, no, hay la misma cantidad, porque vos los puedes emparejar, el 1 con el 2, el 2 con el 4, el 3 con el 6, hay la misma cantidad. Galileo ya había tenido esa idea, y Galileo llega a la conclusión de que todo esto es absurdo. Dice, a ver, yo emparejo y tengo el 1 con el 2, hay la misma cantidad, pero no puede haber la misma cantidad. No puede haber porque debería haber la mitad. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Dice Galileo. Que es absurdo comparar infinitos. Trabajar con el infinito es absurdo porque me lleva a estas cosas raras.
Cantor da una vuelta diferente y dice, no, ¿qué quiere decir esto? Que el infinito funciona diferente. Claro. No funciona como la intuición me dice que debe funcionar. Ahí hay una cuestión del contexto histórico que también es interesante, porque una vez alguien me decía, un psicólogo en realidad, me decía, la matemática es ¿cómo es que decía él? Objeto sin sujeto. Tenía esa terminología psicoanalítica. Como que la matemática, justamente esa idea de la matemática existe en sí misma. O sea, no depende de los humanos, la matemática existe, no depende de las personas. Pero yo creo que sí, que depende incluso del tiempo histórico, o sea, la situación histórica condiciona el pensamiento matemático. No existe, la matemática no existe en abstracto fuera del contexto social, digamos. Y hay muchos ejemplos históricos que lo muestran, por ejemplo, esto de Galileo, o sea, Claro. si Galileo hubiera vivido en el 1800, quizás hubiera desarrollado la teoría de Cantor. Como vivía en el 1600, que tenía ciertos condicionamientos diferentes, lo lleva a descartar la idea del infinito, de la comparación de infinitos. Algo similar pasó con el retraso del surgimiento de las geometrías no euclidianas, ¿no? Euclidianas, claro, exactamente. De hecho, efectivamente, cuando el primero que de alguna manera está ahí a un pasito de descubrir las geometrías euclidianas es Saccheri. Jerónimo Saccheri, que fue un jesuita del siglo XVIII, en 1733, creo que me acuerdo el año, publicó un libro donde él, bueno, básicamente dice que hoy diríamos demuestra que no existen las geometrías euclidianas, pero de alguna manera él está a punto de llegar a las geometrías euclidianas y en ese momento Euclides era considerado como la referencia fundamental, era la Biblia de la matemática Euclides. O sea, ir en contra de Euclides era como nada, como un sacrilegio en algún sentido, así, cuasi religioso. Y justamente Saccheri no puede dar ese paso por ese condicionamiento. Incluso en el principio del siglo XVIII, Gauss, Poggiai y Lobachevsky se encuentran con la idea de la geometría no euclidiana, y Gauss dice, no, esto es un quilombo, si yo me meto en esto me voy a meter, él decía, ¿cómo decía? No quiero discutir con los beocios, creo que decía, Algo como parece así. que tenía fama de discutir. Entonces dice, no, parece, un poco yo me lo imagino a Gauss diciendo, ¿para qué? Yo ya estoy en otra cosa, yo ya soy Gauss, ¿para qué me voy a meter en este lío? Y deciden no publicar nada. Y Boyá y Lavalle sí lo publican y pasa desapercibido, justamente como que en ese momento la idea está ahí, pero el momento no estaba maduro para que surgiera. 50 años después, ahí sí, ya hay otro contexto social, Euclides ya estaba un poquito más, digamos, había bajado en su nivel de adoración matemática, y entonces ahí ya estaba maduro para cuestionar a Euclides y si efectivamente surgen definitivamente las geometrías no euclidianas, pero hay unos condicionamientos sociales que efectivamente funcionan en la matemática. Sí, es interesante lo que estás diciendo porque muestra también que la matemática está sujeta a los cambios de paradigmas, ¿no? Algunas veces algunas veces escuché que las nuevas ideas se imponen no porque las acepten todos, Sí. sino porque se mueren los que sostenían las viejas ideas, ¿no? Claro, Y pensando con sí. Cantor, la situación de Cantor, cómo fue bastante criticado por sus contemporáneos, la generación que vino después, la de Hilbert, por ejemplo, 2 generaciones después, lo tomaron perfectamente esos resultados, no eran naturales. De hecho, Hilbert halagaba explícitamente a Cantor, sí. Cantor. Hilbert, cuando lo criticaban a Cantor, Hilbert fue uno de los grandes, ay, perdón. Sí. Uno de los grandes defensores de Cantor, efectivamente. Hilbert tiene la famosa frase del paraíso que Cantor creó para nosotros, nadie podrá expulsarnos. Él dice esa frase cuando surge lo que se conoció como el intuicionismo matemático en 1910 más o menos. El intuicionismo, porque en algún momento aparecen paradojas, contradicciones en la teoría de Cantor. La teoría de Cantor tiene problemas lógicos internos, digamos. En algún momento eso descubre Bertrand Russell en 1902. Y entonces ahí surge toda una cuestión de, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y Brouwer, que introdujo el intuicionismo, propone básicamente, dice, el problema es el infinito, todo esto de Cantor, efectivamente Kronecker tenía razón, el infinito no sirve, hay que tirar todo esto a la basura y volver a empezar con una matemática sin el infinito, dicho así, mal y pronto.
Y Cantor ya había fallecido, pobre, Hilbert. o estaba en sus últimos años. Hilbert viene a defender a Cantor y dice, bueno, ahí es cuando dice la frase esa del paraíso, ¿sí? El paraíso Claro, que Cantor creó para nosotros, y formula toda una propuesta diferente que salva la teoría de Cantor. De hecho, la salva, hoy en día todavía claro, estudiamos la teoría de Cantor. persiste. Eh, Igual creo que Cantor llegó a ver en vida la aceptación de sus ideas. Creo que no Sí, sí, recuerdo sí. en qué Congreso Internacional de Matemáticos Cantor estaba en primera fila y todos. De hecho, no sé si no era cuando Hilbert propone como uno de los problemas a trabajar, uno de sus 23 problemas, ver si había la hipótesis del continuo, ¿no? Corregime Sí. si El no. problema que el congreso que vos decís es el primer Congreso Internacional de Matemáticas, que es de 1897, que ahí es cuando Cantor, efectivamente, la teoría de Cantor, es como el momento en que se toma como del éxito de la teoría de Cantor. Como todo, de hecho, ese congreso estuvo dominado por estudios de la teoría de Cantor, exponencias sobre la teoría de Cantor, Claro. de la teoría de Cantor como base de la matemática, y Hilbert en el 1900, en el segundo Congreso Internacional, es cuando propone su lista, famosa lista de 23 problemas que iban a ser estudiados en el siglo XX, y el primer problema de la lista es la hipótesis del continuo, que es un problema de la teoría de Cantor. Que esté Es, primero en la lista no es coincidencia, el tipo le pone ahí, claro. justamente para decir, miren, me parece el primer, de los 23 problemas que voy a proponer para que se estudien en el siglo XX, el primero es uno de la teoría de Cantor. No, no sabía que ese era el primero, no lo Sí, sí, recordaba. sí, sí, Bueno, es el tiene primero. todos los ingredientes, ¿no? Como para hacer una biopic, hacer es, Sí, después de tanta tensión, de tanta frustración, finalmente se imponen las ideas de Cantor. Hay que ver quién podría ser de Cantor. Hay que buscar. algún actor que haga de Cantor, está bien. Gustavo, ¿por qué pensás que causa tanta fascinación esta teoría de conjuntos de Cantor? Digo, en particular, ya te digo, me diste el Ese, video más visto de mi canal. está bien, el hit. El hit, es el hit. Ese eje de canal. Y yo creo, bueno, o sea, la teoría de Cantor tiene que ver con el infinito. Y yo creo que el infinito efectivamente provoca mucha fascinación, qué sé yo, es decir, un poco porque tiene que ver un poco con esa fascinación cuando uno está, sobre todo, bueno, acá en la ciudad ya no, pero cuando uno está en el campo, que vas al cielo estrellado y ves a estrellas y ves el cielo nocturno lleno de estrellas de una forma, ese wow. Bueno, ese wow tiene que ver con el infinito, como que yo creo que la primera idea de infinito viene de ahí, de mirar las estrellas y decir, ¿eso termina alguna vez? Hay ahí, esas luces que están ahí, ¿son infinitas? ¿Se terminan o no se terminan? De hecho, me parece que de alguna manera la idea primitiva de infinito debe haber venido de ahí. Y el infinito, mira, cuando yo era chico, no sé cómo había oído hablar del infinito, no sé en qué momento habría oído hablar del infinito, pero me quedaba esa idea, ¿qué es el infinito? ¿Qué es el infinito? ¿Qué es el infinito? Y yo preguntaba. De hecho, me acuerdo una anécdota de niño, estar una vez con mi viejo en el auto, estábamos los dos solos, me acuerdo, y en un momento nos ponen una barrera y empieza a pasar un tren de carga. Esos Uf, trenes que lento, llega un vagón, otro vagón, otro vagón, otro vagón, otro vagón, otro vagón. Me acuerdo que mi viejo me dice, vos me preguntabas qué era el infinito, ¿ves? Eso es el infinito. Y me acuerdo como que fue no sé, me lo dijo, no sé si con qué intenciones exactamente, quizás para explicarme algo, quizás irónicamente decía, pensabas, esto no se termina más, no sé cuál fue su intención, pero fue la primera vez que alguien me dijo qué era el infinito. Y de alguna manera, cada vez que yo pienso en el infinito, me quedo asociado, siempre me imagino un tren de carga, pero en el fondo tiene que ver tiene que ver con el infinito en el sentido de qué es el infinito. La primera idea de infinito matemática es cuando uno empieza a contar. Uno, dos, tres, cuatro, y que eso no termina. También yo me acuerdo de haber tenido cierto orgullo cuando en el secundario se me ocurrió una demostración de que los números no terminaban, que es una estupidez, es decir, bueno, siempre que hay uno hay otro más grande, es eso. Pero cuando yo lo pensé eso, que tenía, qué sé yo, 12, 13 años, dije, wow, mira lo que puede pensar, que esto no se una explicación de por qué los números no se terminan, de por qué son infinitos. Esa es la primera idea de infinito. Y yo creo que efectivamente el infinito como que es algo
más grande que nosotros, algo que no se termina, esa idea de que es algo, porque en el mundo que todo se termina de alguna vez, que yo, todo, a la larga todo se termina, pensar que algo que nunca se termina, que es para siempre, y eso genera cierta fascinación en los humanos de alguna manera, es inevitable, creo yo. Y la teoría de Cantor tiene que ver con eso, con lo que no se termina, con Claro, lo claro. eterno, para decirlo de alguna manera. Sí, la posibilidad matemática de seguir dividiendo algo frente a la imposibilidad física de poder llevarlo a cabo, ¿no? Yo recuerdo siempre cuando nos mostraron que la cantidad de números naturales era la misma que la cantidad de números racionales. ¡Wow! ¡Wow! El curso de cálculo avanzado hace mucho tiempo en exactas de la UBA fue arrancar de esa manera era, uy, Dios, ¿dónde nos metimos? Sí, claro, efectivamente, esa idea, de hecho, esa demostración de que hay tantos naturales como racionales, porque los racionales son densos, hay racionales por todas partes y sin embargo y los naturales son como más, son, bueno, discretos se dice, son como más esporádicos. Claro. Está el 1, después el 2, después el 3, pero entre el 1 y el 2 hay infinitos racionales, están por todas partes. Y sin embargo la misma cantidad. Cantor estudió en Halle, trabajó, no estudió, perdón, estudió en Berlín. Él vivió, trabajó como matemático en Halle, que es una ciudad en Alemania, y ahí hay en la Universidad de Halle, que es donde él trabajó, un monumento, he visto fotos en internet, una especie de cubo enorme, que cada cara lateral del cubo está dedicada a un profesor que haya trabajado que trabajó en esa universidad, y hay una cara dedicada a Cantor. La cara tiene placas y distintas bajorrelieves que, digamos, aluden al trabajo de Cantor. Hay una imagen de Cantor, hay una serie de frases y demás. Y una de las cosas que aparece es esa demostración, el esquema, el gráfico de la demostración de que los racionales son coordinables con los naturales, que hay la misma cantidad. Está, digamos, el que hizo el monumento consideró que eso era una cosa importante para poner ahí justamente. Y lo es, efectivamente, es una cosa muy, muy sorprendente. Como vos decís, es una de las primeras cosas que uno encuentra, bueno, todo es sorprendente, pero esa es una de las primeras cosas que a uno lo movilizan, efectivamente. Sí, es cierto, más cuando uno está comenzando, es un joven que empieza a estudiar matemática, todo lo sorprende, ¿no? Y bueno, sí, la verdad que sí. Me desvío un ratito, pero también otro resultado que recuerdo que me sorprendió mucho en Análisis 1, que no nos daban la demostración, pero lo comentaron, que si reordenabas una serie que no era absolutamente convergente, podías converger a lo que querías. Esto también, recuerdo que lo deslizaron en la práctica de Análisis 1 y fue, ¿eh? Yo cuando doy clase, una de las materias que yo doy tiene que ver con series, sucesiones y series justamente, y hay un ejemplo concreto donde vos tenés la serie, llamada serie armónica alternada, 1 menos un medio, más un tercio, menos un cuarto, más un quinto y así, y vos la podés reordenar, eso da el logaritmo natural de 2, o sea, converge ese número. La podés reordenar para que dé el doble. Hay una manera explícita de reordenarla, Ah, y yo bien, bien. efectivamente muchas veces lo muestro como, también como idea de que, porque en el fondo hay también tiene que ver con el infinito, obviamente. Claro, Una suma claro, finita no, una suma claro, finita, exacto. por más que la reordenes, da lo mismo, eso es casi Claro. obvio. Bueno, ya las leyes de la aritmética ya no funcionan. Después por ahí me Claro, podés pasar si tenés algún video o algo, vamos a poner en la descripción de la charla los links a toda la información. dale. Eh, Vos vamos a seguir hablando de lo mismo, de si la matemática un poquito más, si se crea, si se Dale. inventa o se descubre. Eh, Vos sos un caso atípico dentro más o menos del mundo matemático argentino, cuanto menos, porque hiciste tu licenciatura en matemática y si bien Sí. después continuaste estudios, iniciaste un doctorado en matemática, lo dejaste, pero te doctoraste en filosofía matemática. O sea, no, son pocos los casos de matemáticos que continúan estudios de filosofía matemática. Y en tu tesis, justamente de doctorado, te enfocaste un poco en esto, ¿no? En dar una discusión sobre si la matemática se inventa o se descubre. Bueno, contanos un poco sobre eso, Gustavo. Dale, efectivamente, como decís, yo empecé la licenciatura en matemáticas, no empecé, empecé y completé la licenciatura en matemáticas en la UBA, en exactas.
con toda la intención de dedicarme a la investigación matemática, que se supone que es lo que uno en principio busca ahí. Y efectivamente empecé un doctorado en matemática, lo empecé varias veces, o sea, empecé el doctorado en matemática, lo dejé, lo volví a empezar, lo volví a dejar, muchos años después volví a empezar, lo volví a dejar, y en algún momento me di cuenta de que, o sea, en aquel momento decía, sí, lo que pasa, que los horarios de la materia que había que cursar, bla, bla, me ponía muchas explicaciones, muchas racionalizaciones para explicar. De hecho, en su momento llegué a publicar tengo un paper matemático escrito, publicado en la revista de la UMA, mi único trabajo matemático de investigación. O sea, me dediqué a él, intenté dedicarme a eso, y te digo, en ese momento racionalizaba que bueno, que sí, que exactas no me permitía por los horarios. La verdad, después de tantos años, después de 30 años, me doy cuenta que la verdad es que no me interesaba. O sea, Claro. si realmente yo le hubiera puesto pasión a eso, lo hubiera podido hacer, hubiera podido completar el doctorado, me hubiera dedicado, pero la verdad es que no me interesa. En el fondo me doy cuenta de que, cuando digo no me interesaba, no es que me parezca algo menor, que a No, mí, no, o no. sea, y, nada, a mí en particular no era lo que me apasionaba, y sí la enseñanza. En paralelo descubrí que el enseñar matemática, estar en una clase, preparar las materias, pensarlas, ver qué doy en la clase, qué ejemplo uso, sí, todo eso sí me apasionaba. Todo lo que yo no volcaba, no era capaz, no podía, no me interesaba volcar en la investigación matemática, sí podía volcar en la docencia. De hecho me salía bastante bien, descubrí que me salía bastante bien, así que me dediqué a la docencia. Básicamente en los últimos 30 años me he dedicado a la docencia principalmente, y en los últimos 20 principalmente en institutos de formación docente, en profesorados. Me desvié un poco, no recuerdo No, cuál no, era tu está bien. pregunta. Estás haciendo Ah, un recorrido para la ver filosofía. por qué llegaste a hacer una tesis en Ahí filosofía. está, claro, íbamos a la El tesis de camino. filosofía. Y en realidad seguí estudiando matemáticas, o sea, no es que la investigación la dejé, pero pensaba de vez en cuando, se me ocurría pensar en algún problema, así como hobby. Después, en mi último intento de doctorado, que fue con Guillermo Martínez como director, era sobre el teorema de Gödel, sobre lógica básicamente, cuestiones de lógica. Y el teorema de Gödel te va llevando naturalmente, que tiene que ver con que si de alguna manera existen problemas matemáticos que se pueden resolver o no, si todo es resoluble o hay cosas que no se pueden resolver esencialmente, ese tipo de preguntas, te va llevando naturalmente a la filosofía de la matemática. Como que a su vez me di cuenta que lo que más me interesaba del teorema de Gödel era la parte filosófica, y empecé a estudiar filosofía, estudiar, a leer, qué sé yo, buscar libros que tenían que ver con la filosofía de la matemática, leer de eso, investigar, y en algún momento me di cuenta de que quería hacer un doctorado. O sea, simplemente dije, tengo que sentarme y estudiarlo bien, y la única forma de sentarme y estudiarlo bien es que algo que me fuerce a hacerlo. Y empecé a hacer un doctorado en la UBA también, pero en filosofía y letras, un doctorado en filosofía con tema de filosofía de la matemática. Y eso yo digo, a veces lo terminé justo a tiempo, porque en 2019, justito, pocos meses antes de la pandemia, expuse la tesis, que me la aprobaron, y ahí me doctoré en 2019, o sea, hace relativamente poco, en filosofía, o sea, doctoré en filosofía, y el tema es filosofía de la matemática. Y el tema es, yo antes decía que mi postura es que la matemática se va creando, pero que no es una creación arbitraria, es la postura que yo defiendo en la tesis. O sea, el tema de la tesis tiene un título largo, así muy pomposo, pero básicamente la matemática se crea o se descubre. Ese es el análisis, esa es la pregunta que yo analizo en la tesis, planteo distintas respuestas que se han dado, las analizo, las critico, y planteo mi propia postura, que es la que decía antes, de que la matemática es una creación humana, para mí es una creación, pero no una creación arbitraria, sino que está como condicionada por el entorno, de alguna manera, para decirlo así, en forma sencilla. Es una creación condicionada por lo que percibimos. Yo me baso mucho en unas ideas que tiene, en realidad es matemático y neurocientífico, Stanislas. La gente que sabe lo pronuncia Dehaene, yo lo pronuncio Dehaene, se escribe D-E-H-A-N, D-E-H-A-E-N, Dehaene, Dehaene, te digo, lo pronuncian los que saben, que él dice que de alguna manera
la evolución, digamos, digamos, la evolución que busca, que uno sobreviva, o, digamos, mejor dicho, los que sobreviven van teniendo descendencia y demás. Bueno, ¿cómo funciona la evolución? La evolución va imprimiendo en nuestro cerebro ciertos conceptos matemáticos, que para sobrevivir, incluso los animales ya tienen ciertos conceptos matemáticos inconscientes, instintivos, obviamente no racionalizados, pero eso existe en nuestra mente y de alguna manera yo creo que esos conceptos matemáticos que están impresos en nuestra mente, que tienen que ver con el entorno, con lo que necesitamos saber para manejarnos en la vida diaria, esa es la base de la matemática en algún sentido. La matemática surge de eso y de lo que percibimos, y también está condicionada, como decíamos antes, por el entorno social. El entorno social condiciona también la matemática. No es algo, no es una creación abstracta realmente, sino que tiene que ver con todos esos condicionamientos. Es una creación basada en todo eso, o condicionada por todo eso. No sé si se entiende lo que... Sí, sí, bueno, de alguna manera pone de relieve el carácter de disciplina, en cierto modo, social de la matemática. Claro, sí, sí, Creo que a sí. lo largo de la charla estuvimos exponiendo un poco eso, ¿no? Que ahora iba a decir los descubrimientos matemáticos, no sé si Claro, puedo bueno, uno sí, decirlo, yo también a veces uso se me cruza pero, eso. pero bueno, el retraso, estuvimos dando ejemplos de por qué a veces se retrasa el surgimiento de ciertas ideas, ¿no? De ciertos conceptos, porque el contexto filosófico, el contexto social, el contexto religioso, ¿no? La ciencia tiene por demás ejemplos en ese Sí, sí. sentido, tiene un impacto en la aceptación de las ideas. Sí, totalmente. De hecho, vos decís religioso y efectivamente, volviendo al tema del infinito, como que Aristóteles en su momento que decía en el siglo IV, en el momento de Aristóteles, del siglo IV antes de Cristo, le había dicho en algún sentido, bueno, hacía una distinción que se llama infinito en potencia, infinito en acto, no quiero meter con mucho detalle técnico, pero que el infinito no existía. O sea, el infinito, pensando en algo que es algo inacabable, el infinito existe, dice, solamente en el sentido que algo que va creciendo, siempre es finito, pero va creciendo. En ese sentido está bien. Sería el Eso se infinito llama en potencia eso, ¿no? potencia, ese es el infinito en potencia. O sea, yo digo 1, 2, 3, 4, 5, y eso sigue y sigue y sigue. Siempre es finito, pero crece, eso es en potencia. Eso está bien. Aristóteles dice, eso existe, se puede estudiar, es correcto. Pero pensar en que ya hay en algún sentido como una bolsa que están todos los números en acto, ahí ya tengo todos los números juntos, que es lo que estudia Cantor, eso según Aristóteles es absurdo, no existe, no se puede estudiar eso. El infinito siempre es en potencia, nunca en acto. Y en realidad, en la Edad Media, la Iglesia Católica incorpora las ideas de Aristóteles, y en particular incorpora esta idea, y la Iglesia dice, los Santa Tomás, San Agustín, esa gente dice, que el infinito en acto es Dios, ese infinito está reservado a Dios, y el ser humano, si pretende estudiar eso, es como que se quiere equiparar a Dios, y eso es una herejía. En una época que ser hereje te podía condenar a la hoguera, en realidad, o sea, no era una pavada ser un hereje. Así que el estudiar el infinito era un pecado prácticamente, o era un pecado directamente, no sacó ahí prácticamente. Y entonces, bueno, obviamente ese estudio estaba a partir de eso muy condicionado. Así que en la Edad Media la teoría de Cantor jamás hubiera podido surgir. Mira, claro, claro. De hecho, a Giordano Bruno lo quemaron en la hoguera, entre otras cosas, no solo por eso, pero entre otras cosas por afirmar que el universo era infinito, que había infinitos soles, infinitas estrellas, que las estrellas eran soles lejanos y que había infinitos. O sea, hablar del infinito, el universo infinito, era un pecado, justamente. Claro. También lo condenaron por otras cosas, pero Sí. entre otras por eso. Pero, y me imagino también que esto del contexto social refiere a los propios colegas, ¿no? Que permiten, Claro, uno, sí, en el sí. caso de Kronecker era un matemático eximio, un gran matemático, Gran matemático. pero quizás exageradamente pasó a la historia como una suerte Sí, como que quedó el malo de la historia de Cantor, lo cual es un seguramente no poco era tan injusto. así tampoco, pero bueno. No, sí, eh, es verdad. Es un poco injusta la historia con Kronecker, porque Kronecker era un gran matemático, un tipo sí, muy importante en su época. es cierto que de hecho de alguna manera también con el tiempo la matemática recuperó el espíritu constructivo de Kronecker, ¿no? El espíritu algorítmico de Kronecker. Claro, sí, sí, eso que lo recupera es Brouwer con el intuicionismo, y aunque el intuicionismo no se impone, el intuicionismo en su momento fue muy aceptado, muy popular. De hecho, eso es lo que a Hilbert le preocupa, porque el intuicionismo empieza como
El intuicionismo es el que decía que la teoría de Cantor había que tirarla a la basura, y muchos matemáticos, yo Poincaré empieza a ver esa idea con cierta simpatía, empieza a verse, y Hilbert dice, para, acá está pasando algo que no quiero, y Hilbert se pone en intuicionismo, y Hilbert impone un poco más su idea, y el intuicionismo no se impone, pero la idea de que, qué sé yo, lo algorítmico, de que, o sea, la idea de que si algo se puede construir finitamente, si puedo elegir entre hacerlo con el infinito en acto, con el infinito en potencia, elijo el infinito en potencia. Elijo lo algorítmico, lo finito. De alguna manera esas ideas quedan un poco en la matemática, Sí, efectivamente. sí. Y sí hay condicionamientos sociales, efectivamente. Y, Sí, perdón. y de alguna manera todos los que nombramos grandes matemáticos se erigían un poco en la voz dominante, ¿no? Dependiendo de lo que hablamos alguna vez, el principio de autoridad. Ah, lo dijo Kronecker, lo dijo Hilbert, lo dijo Poincaré, lo dijo, digo, hay una cuestión de respetar la autoridad casi religiosa de cada matemático en algún momento de la historia. Claro. Sí, porque en realidad uno dice o se dice que en la ciencia el principio de autoridad no existe, que todo es objetivo, pero no es cierto, o sea, el principio de autoridad existe, o sea, que lo haya dicho, digo, lo dijo Poincaré, y digo, lo dijo Poincaré, o sea, no es lo mismo que lo haya dicho Poincaré que lo diga fulanito que no conoce a nadie. O sea, efectivamente, incluso, pero también en cierto modo es inevitable el principio de autoridad. Por ejemplo, el teorema de Fermat, ¿no? El teorema de Fermat es un problema que planteó Fermat en el 1600 y poquito, y durante 350 años nadie lo pudo resolver, y en 1995, 1994, 95, lo demuestra Andrew Wiles. Andrew Wiles demuestra el teorema de Fermat. Ok. Yo digo eso y todo el mundo dice eso, pero la demostración de Wiles son 200 páginas que solamente pueden entender tipos recontraespecializados en el álgebra conmutativa de no sé qué. Y esa demostración la leyeron 7 tipos, porque está dividida en 7 partes. Los 7 tipos dijeron, está todo bien, y el resto le cree. O sea, Claro, obvio. nadie va a ir a leer, es más, ¿quién va a ponerse a leer las 200 páginas? Si hay 7 tipos que dijeron que está bien, y está bien, ya está, vos le crees. O sea, en el fondo es el principio de autoridad. O sea, los tipos que saben dicen que está bien, uno les cree, pero está bien. Y es lógico, porque tampoco vos podés decir, o viene, qué sé yo, no sé, por decir, un médico dice, mire, usted, estos análisis dicen que usted tiene tal cosa o que usted está bien. Dice, usted tiene tal análisis de sangre, está todo bien. Y vos le crees, aceptás lo que él te dice. O podrás preguntarle a otros si tenés alguna duda, pero no puedes decir, me pongo a estudiar medicina y analizo para ver si lo que él me dice es correcto. Sí, Hay no, que creer. no avanzaríamos nunca, ¿no? Si todo el tiempo tenemos que estar Claro, recreando por nosotros mismos la historia de la matemática. exactamente. O sea que uno tiene que aceptar, es inevitable aceptarlo. También, más, o sea, en ese sentido es inevitable. También es cierto, como decíamos antes, que incluso si no quien lo diga importa también. No es lo mismo que lo haya dicho Newton a que lo haya dicho Juan Pérez. Más, aunque hable de otras cosas que no sean físicas, o sea, de alguna manera, lo dijo Newton, o lo dijo Poincaré, o lo dijo Hilbert. Y en ese sentido hay un principio de autoridad, qué sé yo, yo creo que es humano también aceptar lo que digan los tipos importantes como cierto. Bien. Bueno, ¿sabes que estaba recordando el libro de el matemático francés Hadamard? No sé si se Nada dice así en más. francés, que él también ya Jackson. estaba preocupado por cómo se gestaba el conocimiento matemático y escribió un libro que es, corregime si haber sido bien el nombre, La psicología de la invención en el campo matemático. Ese es el libro, efectivamente, Psicología Bien, de Dimensión en el campo estaba matemático. tomando partido de alguna manera Hadamard ya desde el título, ¿no? La matemática se Que, inventa. ¿Es y esa un sí, poco lo que dice Hadamard en el libro? Yo no lo leí. sí, yo lo leí, de hecho lo leí, lo releí hace no mucho, y efectivamente lo releí en algunas partes, y él efectivamente, pero él de hecho no analiza la pregunta de si se cree o se descubre. O Ah, sea, desde el título, como decís, él toma efectivamente esa postura, y directamente toma esa postura. Nunca discute si es matemática, él da porque habla de invención, todo el tiempo en el libro habla de invención, de creación. Lo que él estudia en realidad es cómo funciona eso dentro de la mente del matemático, cómo piensa un matemático. Es un poco, se basa mucho en Poincaré, pasa que Poincaré tiene un artículo que él cita escrito sobre eso, y se basa mucho en lo que dice Poincaré y pone sus propios comentarios y lo compara con otros autores,
pero lo que él analiza justamente dice psicología de la invención, piensa cómo funciona la mente matemática cuando está inventando, cuando está creando, pero da por sobreentendido que es una creación. En ningún momento se Ah, pone a bien, debatir si es creación o no. bien, bien. Toma postura y la toma y directamente como que ni plantea otra opción directamente. Ok, ok. Bien. Tomando tu postura de la matemática como una creación mediada por el contexto Sí, social, contexto social, político, histórico, lo que dijimos, político, también, sí, la percepción que bien, uno tiene del mundo en general. Sí, sí. exacto. Una de las, yo considero que una de las maneras más directas de incidir que tenemos los matemáticos es la enseñanza, ¿no? Es el modo en que Sí, transmitimos la matemática. Y en sí, general se transmite nuestra experiencia como estudiantes de licenciatura. Así fue, pareciera ser que la matemática se transmite como algo completamente acabado, ¿no? Es cierto que es cómodo, pero axiomas, definición, teorema, demostración. Y eso está muy totalmente. alejado, lo charlo con varias personas, está muy alejado de lo que es la creación matemática en sí mismo, ¿no? Está alejado del nacimiento de los conceptos matemáticos, de la comprensión. Eh, ¿A qué debemos esa forma? Acá vemos esa forma de enseñar. Muchos le echan la culpa, entre comillas, a Euclides. Bueno, sí, de hecho eso dice Lakatos, Imre Lakatos, que es un filósofo que a mí me gusta mucho, que ha escrito sobre filosofía de matemática, de hecho lo llama ¿cómo es que lo llama él? El esquema euclidiano, el estilo Ah, euclidiano de enseñanza, lo llama, en es su eso que vos libro, decís. en su libro Proof and Refutations. Es exactamente, pruebas y refutaciones. En ese libro tiene todo un texto, un capítulo que habla critica el estilo euclidiano, contraponiéndolo con lo que él propone, que es una cuestión más de discusión, de creación, porque lo que él dice en el libro es que básicamente cuando uno propone, justamente uno tiene la idea, en general a uno le transmiten la idea, como vos decís, que la matemática ya está acabada, o sea, acabada en el sentido de que ya está lista, preparada, hecha, es inmutable, está cincelada en mármol, digo yo. O sea, ya está. Entonces vos tenés justamente el estilo que tiene Euclides, definiciones, axiomas, teorema, demostración, y ya está. Eso, las definiciones son esas, no se van a cambiar nunca, los axiomas son esos, son axiomas evidentes, bla, 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 y los teoremas son estos y listo. Estudiatelos, aprenderlos, entenderlos, pero no se cambia nada. Y lo que Lakatos dice, que a mí me gusta mucho, yo lo creo mucho eso, que no es así, que cuando uno plantea una definición, el mismo proceso de trabajar con la definición de él, lo que dice es esto, cuando uno plantea una definición matemática, hay como una idea intuitiva, una idea que uno tiene y que modeliza, digamos, más que modeliza no es la palabra correcta, uno lo formaliza, esa es la palabra, en una definición, o sea, yo tengo como que tengo más básicos esto, tengo una idea en la mente y te tengo que transmitir. ¿Cómo te la transmito? La digo, la formulo de alguna manera prolija y te la transmito. Esa es la definición matemática. Entonces, él lo ejemplifica con la idea de poliedro. ¿Qué es un poliedro? Bueno, un cuerpo limitado por caras. Dice, bueno, tenemos esa primera. Entonces, empezamos a estudiar las propiedades de los poliedros. Y él lo ejemplifica con la fórmula de Euler, que dice cantidad de caras más vértices arista más 2. Entonces, imagina un profesor que a los alumnos les enuncia esa fórmula y la demuestra. Entonces de pronto pasa un alumno y dice, mire, profe, este poliedro, que yo agarra un coso que es un cubo grande con un cubo chiquito pegado arriba. Como un cubo grande y un cubo chiquito pegado. Dice, este poliedro, este es un coso limitado con caras, y esto no cumple la fórmula de Euler. Entonces el profesor dice, bueno, pero eso no es un poliedro, pero ¿por qué no? Si cumple la definición que usted me dijo. Y entonces eso lleva a reformular, o tengo que cambiar el teorema y agregar más hipótesis al teorema, o tengo que cambiar la definición de poliedro. Entonces dice que la matemática funciona así, aparece algo que me hace cuestionar lo que yo tenía en mente, y eso me obliga a reformular los teoremas o reformular las definiciones, y que eso es un proceso que en la matemática sucede todo el tiempo la matemática está reformulando sus conceptos, no es eso, ese edificio ya terminado, acabado y perfecto, sino que todo el tiempo uno está reformulando los principios, reformulando las definiciones a partir de las cosas que van surgiendo. Eso es lo que dice Lakatos. Y yo creo que efectivamente es así y que incluso es sano que sea así. Claro.
y que tiene que ver con la idea de la matemática también como construcción social, como construcción colectiva. O sea, la matemática es una construcción colectiva, de alguna manera, donde interviene en principio la comunidad matemática, o sea, los matemáticos, pero también va siendo hacia afuera de eso. Quizás estaba pensando si la contribución aislada de cada matemático es irrelevante, ¿no? Sí, Se me ocurre sí. pensarlo ahora. Y justamente lo que para él le da valor es la contribución. O sea, tenemos medida cero cada uno de nosotros. Y, Bueno, en realidad sí, efectivamente, lo que uno contribuye en general es mínimo, lo que uno puede hacer. Es más, bueno, yo no trabajo en la investigación matemática, pero pensemos en lo que sí hago, que es la docencia. Vos me decís, uno en la docencia influye en los demás, o sea, uno forma, yo podría decir, y es cierto modo es cierto, de alguna manera es cierto, formo docentes, o sea, mis alumnos son los futuros docentes de las nuevas generaciones, es cierto. Pero en realidad, ¿cuántos alumnos tengo yo? De los miles de gente que estudia profesorado, yo tengo materias que tienen, bueno, no importa el número, pero tengo en mi vida haber tenido el 1%, exagerado a favor, el 1% de todos los profesores de matemáticas han sido alguna vez alumnos míos, alumnos en una materia o en dos. ¿Cuánto puede influir en ellos? O sea, uno influye, pero la influencia que uno tiene es mínima, efectivamente. No, qué sé yo, uno hace lo que puede. Tiene que estar pensando, no sé, en la frase que tenés atrás de pelearemos a la sombra, que en algún sentido tiene que ver con eso. O sea, pelearemos a la sombra es una frase que viene de la batalla del paso de las Termópilas. Los 300 espartanos se enfrentan al ejército de Persia, que era un ejército poderosísimo, y los persas le dicen, nuestras flechas cubrirán el sol, y los espartanos contestan, entonces pelearemos a la sombra. O sea, los tipos se enfrentan a algo que es más grande que ellos, que saben que no pueden dominar, y van ahí, igual se enfrentan y hacen lo que pueden, pero no por ellos mismos, ellos saben que no van a ganar, que no pueden ganar, que no esperan ganar, pero lo que tratan de hacer es hacer lo mejor posible para los que están atrás. O sea, de tener a los tipos lo más posible para que estén atrás, se puedan preparar mejor para lo que viene, para que se les viene. Y un poco es eso lo que yo digo, por eso me gusta mucho esa frase, de hecho me identifica mucho, en muchos aspectos me identifica esa frase, pero en uno en particular es eso, que uno está ahí enfrentando algo muy grande, la sociedad, el universo, qué sé yo, o en este caso la formación de los docentes del futuro, y bueno, qué sé yo, lo que puedo hacer es estar ahí chiquitito, frente a toda la sombra que se me viene encima, haciendo lo mejor que puedo, más que pensando en mí, pensando en lo que viene atrás. Tratar de, bueno, los que vienen atrás pueden hacer lo mejor posible por lo que yo intento dejarles. No tengo, esa es de alguna manera la idea. O sea, lo que uno contribuye en el mundo es mínimo. Y a medida que me vuelvo viejo me doy cuenta de que cada vez me parece más mínimo en realidad, de alguna manera. Pero bueno, uno hace lo que puede. Los espartanos fueron y pelearon igual, sabían que no ganaban, sabían que era una cosa mínima lo que ellos podían hacer, pero todo tenía su importancia. De alguna manera hicieron su contribución, para no verlo todo tan negativo. no, claro, si nos atenemos al impacto genuino, si nos ponemos megalómanos, no hacemos nada, claramente, ¿no? Por eso está bien esto de pelear a la sombra. No vi 300, no. ¿La dicen en la película esa expresión o está registrada en alguno de los textos clásicos? En realidad, la historia real, yo leí el texto la historia del paso de las Termópilas está contado por Heródoto. Heródoto tiene un libro que lo cuenta, y la historia real no es tan así, tan como se ve en la película, que yo la vi también en la película. En la película se dice la frase, de hecho en la película el rey de los espartanos, que es Leónidas, se enfrenta, o sea, viene el Jerjes, que es el emperador persa, y le dice, mira, somos más que vos, los vamos a barrer, ríndanse, no tienen forma de ganarnos, y Leónidas dice, nos plantamos acá y no te vamos a dejar pasar. Y Jerjes, para ejemplificar que son muchos más, le dice, nuestras flechas cubrirán el sol, y Leónidas contesta, entonces pelearemos a la sombra. La realidad de la batalla no es tan así, no eran solo 300, 300 eran como la élite del ejército. Igual estaban superados en número por 20-1, 30-1 Claro, contra claro. los persas.
y la frase parece que en realidad se la dicen entre ellos, como que uno dice, che, nos van a cubrir, soy con las flechas, y otro dice, no te preocupes, pelearemos a la sombra. No, no es un diálogo con Jerjes, en realidad es un diálogo más bien entre ellos, según dice Heródoto. Ah, ok. Pero bueno, es Pero, más, pero es una pero la buena frase en metáfora, sí. de hecho acá también la vinculo con otra frase que escribió en el pizarrón Sonia Trepode, una matemática de Mar del Plata, con la cual hicimos una charla en el canal en la primera temporada. Ella citaba una frase de Andrew Wiles, justamente el matemático que demostró el último teorema de Y que demostró el Fermat, tema de Fermat. y que hablaba de la metáfora de la habitación a oscuras, ¿no? Como que la actividad matemática es como desplazarse en una habitación a oscuras, donde uno de a poco se va acostumbrando a la oscuridad y va logrando detectar, bueno, allá hay una llave para prender la luz, y paso a otra habitación y que sigue estando oscura. Digo, cuando elegiste esta frase la vinculé con esa, porque podría ser una metáfora de lo que es cualquier actividad, en particular la actividad matemática, ¿no? Sí, sí, claro, esa frase tiene muchos sentidos, efectivamente, tiene mucha, por eso a mí me gusta, yo cuando, mi estado de WhatsApp tengo como frasecita identificatoria, es una frase que yo uso mucho desde hace muchos años, como que me acompaña desde hace muchos años y encuentro efectivamente muchos sentidos, uno es ese, como decís, la sombra en el sentido del desconocimiento, que uno va tanteando en las sombras buscando el conocimiento, y nunca tiene una luz que lo ilumina de pronto. O sea, vos decís, hay una llave de una luz, y uno prende esa llave, pero no es que de pronto viene el reflector y decís, wow, acá estaba todo. ¿No? Prende esa luz y es una lamparita que te muestra esto, que te resuelve un problemita, pero a su vez ahí te abre hay como una cerradura, que tienes que buscar la llave para la nueva cerradura, pero efectivamente tiene que ver con eso. Hay una búsqueda y un descubrimiento que va haciendo en las sombras, pero a su vez efectivamente esas sombras en algún sentido se van despejando un poquito. Y bueno, Gustavo, hablando un poco de la tarea que es enseñar matemática, que también que es enseñar en general, en nuestro caso particular podemos hablar de enseñar matemática, ¿no? Sí, Que sí, es claro. lo que hacemos hace muchos años, y en tu caso hace muchos años trabajás en formación de profesores en institutos de formación docente. Correcto. Algo que quería conversar con vos, porque sos el adecuado para charlar sobre esto, es qué papel juega la lógica en la comprensión de la matemática. O sea, muchas personas piensan que es necesario enseñar lógica antes de empezar a pensar en matemática, y yo sinceramente nunca resolví una tabla de verdad. No soy un gran matemático, quizás ese es el motivo, porque nunca aprendí a resolver tablas de verdad. Pero, ¿por qué hay esta idea generalizada de que primero hay que estudiar lógica, hacer muchas tablas de verdad, por ejemplo, y después viene la reflexión matemática, o aún cuando van de la mano, algunas personas piensan que si no estudiamos lógica no podemos hacer matemática? A ver, vos mencionaste varias veces las tablas de verdad, que son como efectivamente algo que se enseña mucho. En casi todos los profesorados, digo casi todos porque no puedo hablar de todos, pero De los que efectivamente, conocés vos al menos. de los que yo conozco, hay una materia en álgebra 1, que es una materia, uno de los temas de álgebra 1 es lógica, y una cosa que se enseña mucho son tablas de verdad. Efectivamente, se dedica mucho tiempo a hacer tablas de verdad, y así, para decirlo de manera directa, las tablas de verdad no sirven para nada. O sea, Me diste un titular. bueno, ¿Viste que uno busca en las notas que hace titulares? Dijo Gustavo Piñeiro, las tablas de verdad no sirven para nada. no sirven para nada, lo ratifico, no sirven para nada, efectivamente. No, es decir, es necesario. ¿Qué papel juega la lógica en la matemática? Bueno, hay lógica en la matemática. Cuando uno hace un razonamiento, una demostración, hay un encadenamiento lógico de las ideas, y uno dice, bueno, de tal cosa deduzco esto, de tal cosa sigue esto, y está bien, ahí estoy usando la lógica. Pero no tengo que estudiar lógica, no hace falta ponerse a estudiar la lógica. De hecho, vos decís que no sabés tabla de verdad. Yo, si me pusiera a hacer una tabla de verdad, tampoco me saldría. Ah, Y bueno, hay bien. todo un, y hay todo un estudio de modus ponens, hay a lo que llaman las reglas de modus ponens, Modus Tolendo Tollens. Tollens, el modus tollens, ni siquiera me acuerdo los nombres. El modus ponens cuando uno estudia lógica, estudia la lógica matemática. Yo estudié teorema que te decía antes, eso tiene que ver con la lógica, y el modus ponens juega cierto papel importante, pero es la única regla que uno necesita. Es más, en realidad ni siquiera la necesita. La necesita cuando o sea, una cosa es estudiar
la lógica como objeto de estudio. Uno puede decir, bueno, estudio la lógica, qué cosas, qué es lo que está funcionando detrás de esto, qué cosas se pueden, si yo tengo estos axiomas que puedo decir y que no, pero eso es un estudio de la lógica que uno hace cuando estudia lógica. No necesita estudiar eso para saber matemáticas. De hecho, cuando en exactas uno estudia, aprende a hacer demostraciones, que es una cosa que uno aprende en matemáticas, en exactas, hacer demostraciones. Te enseñan vas haciendo ejercicios, ¿Cómo aprendes a hacer demostraciones? Y haciéndolas. Es como andar en bicicleta, de alguna manera es como andar en bicicleta, o sea, vos empezás a andar, te caes, alguien te tiene que ir empujando, te dice, mira, te voy empujando, te voy yendo atrás, de pronto te suelto y anda a ver si puedes vos solo. Es como andar, ¿cómo aprendes a bicicleta? Practicando, o sea, no estudias física El del funcionamiento de la equilibrio, bicicleta. claro, física, mecánica de la bicicleta, física del equilibrio, no, o fuerzas centrífugas, todo eso, si querés vos sos físico, o sea, si vos sos bicicletero, podés decir, mira, lo que es el piñón, qué sé yo, podés estudiarlo si querés, podés estudiar la lógica si querés, pero para andar en bicicleta no lo necesitas. Yo creo que efectivamente en lógica, en las materias de lógica del profesorado, en todo caso, lo que uno tiene que hacer es hacer demostraciones, practicar pequeñas demostraciones sencillas como uno hace en álgebra 1 de exactas. Si uno, la forma, porque, o sea, la idea, la intención de enseñar lógica, lo que la gente que hizo ese programa de lógica en su momento, tenía la intención, quizás la sana intención de enseñar a pensar, a razonar. Pero no funciona de esa manera, eso no sirve, como dije, insisto con el título que vos me decías. Las tablas de verdad no sirven para nada. Uno podría, de hecho, vos me decís que no sabes hacer una tabla de verdad, que en todos tus años como matemático jamás hiciste una tabla de verdad, y yo creo que eso es cierto para todos los matemáticos. Ningún matemático debe haber hecho jamás una tabla de verdad, para nada, nunca. Las tablas de verdad sí, son una herramienta que en realidad se estudiaron en su momento, tienen que ver con lo que se conoce con el problema de Hilbert, la pregunta de yo tengo un razonamiento matemático, ¿puedo reproducirse en una computadora? Un poco tiene que ver con eso. O sea, yo puedo programar el razonamiento matemático en una computadora, que la respuesta es que no. Que viene a demostrar que de hecho no se puede. El razonamiento matemático no se puede reducir a una computadora. Pero justamente tiene que ver con eso, con algo mecánico, que es todo lo contrario. Hablábamos de creación matemática, de invención matemática. La creación es una cosa justamente que es todo lo contrario a lo mecánico. Y lo que uno hace con una tabla de verdad es reproducir algo mecánico que en el fondo, de hecho hasta donde yo he visto, los alumnos tampoco entienden para qué sirve eso. O sea, uno pone, si B, B, F, 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 B, 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 bla, 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 bla. ¿Y entonces qué? Nada, es lo que había que hacer. Esa es la tabla de verdad, pero no sirve para nada. De hecho, insisto, a mí me parece muy buena, me parece muy buena, perdón. Me gusta mucho la metáfora de la bicicleta. Es decir, uno aprende matemática, aprende a razonar matemática como andar en bicicleta. Vas probando, te caes, alguien te ayuda, te da algún consejo, te acompaña, usas rueditas, pero no estudias la mecánica de la bicicleta para aprender a andar en bicicleta, no lo necesitas, no te sirve de nada. Entiendo que cuando vos das esos cursos de álgebra 1, tratás de modificar eso, pero ¿por qué pensás que ha durado durante tanto tiempo este modo este trabajo con las tablas de verdad y esa sobrevaloración de las cuestiones lógicas en los institutos de formación docente, los profesorados de matemática que de los institutos? Qué sé yo, hay muchas razones, no sé, no quiero hablar de colegas que quiero mucho y que respeto, y No, no, no quiero independientemente de eso, digo, pensemos en algún términos momento así más se abstractos, más introdujeron, generales. claro, en algún Yo momento se creo que introdujeron, o sea, ¿quiénes tomaron la decisión? Digo, sí, sí, sí. ¿qué pasó? Y para que aún se siga sosteniendo, ¿no? Y yo creo que un poco pasa porque hay como una cierta inercia de que las cosas o sea, ¿por qué se tomó esta decisión en ese momento? No lo sé, eso viene de hace mucho tiempo, es anterior a mí incluso, así que no puedo decir cuándo empezó ese tipo de estudio de la lógica. Y yo creo que un poco tiene que ver con una inercia, de que bueno, esto se hizo siempre así, se hace así, y lo que a veces falta un poco es como una reflexión del para qué. O sea, yo enseño esto. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Por qué estoy enseñando esto? Incluso una cosa que sucede, que yo creo que también criticarían más en general, más allá, fuera de en la enseñanza de matemática en general,
más allá de los profesorados, en las universidades también lo diría, que yo uno enseña análisis 1. Ok. El análisis 1 que uno enseña no puede ser el mismo para exactas que para ingeniería, que para un profesorado. Y no hablo de fácil o difícil, no es eso. Estoy hablando del objetivo. ¿Para qué necesita saber un ingeniero? ¿Qué necesita saber? ¿Qué le aporta? ¿A qué le aporta su formación a un ingeniero? A alguien de exactas, un ingeniero que está formado, que busca una formación específica en un sentido, a un matemático que busca una formación específica en otro sentido diferente, a un profesor. Es diferente lo que aporta a cada uno, y la enseñanza tiene que tener en cuenta eso. No puede ser que yo me pongo un cassette y voy a enseñar análisis 1 igual en exactas, en ingeniería o en profesorado. Digo, bueno, sí, teorema Avellano, demostración, listo. No puede ser eso. No puede, o sea, quizás hay cosas que van a ser las mismas, obviamente. No digo que tiene que ser todo diferente. En todo caso, uno tiene que preguntarse, ¿y para qué? Yo estoy enseñando esto. ¿Qué le aporto al alumno con eso? ¿Para qué estoy enseñando esto? Esa es una reflexión que, quizás porque uno no tiene tiempo, porque no está acostumbrado a hacerlo, lo que fuera, no siempre se hace efectivamente. Y yo creo que si uno se planteara, volviendo al tema de la lógica, las tablas de verdad, si uno se planteara, bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿Por qué la vieja pregunta que uno dice que le hacen los alumnos a uno, no se tiene que hacer, bueno, ¿para qué sirve esto? ¿Qué le estoy aportando al alumno con esto? Yo creo que inmediatamente uno debería caer en la cuenta de que lo que está aportando es nada. Pero falta esa reflexión, qué sé yo, ¿por qué no se hace esa reflexión? Porque uno no está acostumbrado a hacerla, porque por inercia, porque no tiene tiempo, porque la verdad es que es cierto que el trabajo docente exige mucho tiempo y uno no siempre tiene disponibilidad para hacer ese tipo de reflexiones. Está Hay mal mil pago razones. también. Mal pago, desprestigiado socialmente, la verdad es que últimamente está muy desprestigiado. Mal pago también es cierto, así que hay mil razones para que uno no lo hace, pero debería intentar hacerlo en algún momento. Claro. Mira, yo me permito hacer, esto es una opinión. A veces pienso también que hay libros que determinan cierto camino a seguir, ¿no? Sí, sí. Pensaba en el libro de Álgebra 1, y creo que hay un libro de Álgebra 2, de un profesor de matemática cuyo apellido era un color. Sí. Estoy siendo misterioso. Sí, sí, sí. Yo sé a quién te referís. Sí, y No ese sé si. libro, a mí de alguna manera, cuando lo empecé a ver, digo, presenta una idea un poco no del todo acertada de lo que es el álgebra, ¿no? Y alguna Totalmente. vez llegué a conjeturar que quizás ahí dedica capítulos a las tablas de verdad y una visión muy cerrada, muy acabada, muy axiomática, muy década del 60, si se quiere, y quizás a veces los textos también tienen influencia, ¿no? En el Tiene devenir ese texto posterior de una disciplina. sí, sí, ese texto que vos decís, de hecho, tiene mucha influencia todavía hoy en muchos profesorados. Yo escuché contar una anécdota a alguien que lo vio en persona, esto que te voy a contar, que cierta vez en un profesorado muy conocido de acá de la Ciudad de Buenos Aires, el autor de ese libro, el señor Color, dio una Todos se charla. van a dar cuenta de que hablamos, seguramente. Va, Sí, todos, sí, obvio, Color, unos cuantos. exacto. Dio una charla, esto me lo contaron no hace mucho, unos pocos meses, dio una charla ahí en el profesorado, nada de álgebra, qué sé yo, de las cosas que él estudia. Ya era un señor grande, ya estaba como en los últimos años de su carrera. Y que él un poco se arrepentía de ese libro. Ah, De hecho se sorprendía de que lo seguían usando todavía, como decía, sí, hay muchas cosas que están ahí que yo no estoy de acuerdo, que las hubiera hecho diferentes, como que efectivamente él no se daba cuenta en una reflexión muchos años después de que había cosas ahí que él mismo no estaba muy de acuerdo. Pero sí, es cierto que vos decís, hay ciertos libros que tienen como una influencia muy fuerte, pero además influencia permanente. Quizás está bien que tengan influencia, pero también estaría bien que fueran revisados. Digamos que quizás, como decíamos antes, la matemática tiene que ver con el contexto social y el contexto social cambia. Quizás hay ciertas cosas que en su momento fueron valiosas y ya no, y hay que revisarlas. Tampoco me parece sano que un libro que sea, el libro que sea, no sí, importa sí. cuál, se siga venerando, entre comillas, durante 30, 40 años sin ser revisado nunca.
hay libros que sí merecen eso, pero, o sea, hay libros que quizás pasan esa revisión y dicen, no, la verdad que lo que dice acá está bueno, lo seguimos usando, y otros que quizás no. Pero debería haber como una revisión. Claro, claro. Bueno, bien, bien. Eh, me, me- me agrada esto que estamos conversando porque viste que otras disciplinas suelen cambiar los textos con los que se estudian. O Sí, sea, sí. si no año tras año, pero cada 2, 3, 4 años hay una revisión de la bibliografía que proporcionan. Y en matemáticas siguen surgiendo libros muy interesantes, con nuevas miradas, con nuevos aportes, con nuevos enfoques. Y en general a veces somos como muy reacios, quizás es esta inercia a la que vos aludís. Ah, aprendimos con este libro, con ese libro enseñamos. Sí, sí, eso es verdad. Eh, quizás, porque quizás tiene que ver, no sé, si estoy ahora especulando en esto, con lo que decíamos antes, con esa idea que uno tiene que la matemática es inmutable, que ya está hecha, ya está terminada. Entonces, el libro que usamos hace 50 años sigue siendo válido porque la matemática en 50 años no cambió. Claro, Esa creo que es un poco la idea. En cambio, las ciencias humanísticas son como más flexibles, ya se sabe que van cambiando. Y la matemática tiene esa idea de que no, quizás por eso de los libros, como que uno dice, bueno, en 50 años la matemática no cambió, entonces el libro que usé hace 50 años sigue siendo claro, válido hoy. Y no, en 50 años la matemática cambia, de hecho, sí cambia. Hay ciertas cosas que no, otras que sí, pero hay cosas que sí. claro, claro. Bien, bien. Eh, ¿Qué, en términos de la enseñanza, vos también estás muy preocupado por buscar justamente en estas cuestiones, en estos cambios que se van produciendo, en particular en la enseñanza de la matemática, hay nuevas vías para comunicarse con potenciales estudiantes de matemática. Y una de esas es YouTube, ¿no? YouTube. El canal este es un ejemplo de buscar que más gente conozca lo que piensan los matemáticos, cómo llegaron a la matemática, sus ideas con respecto a la investigación, a la enseñanza. Vos también podríamos decir que sos un youtuber. Tenés un canal que, si mal no recuerdo, es Gustavo Piñeiro Matemática, donde compartís con el público tus reflexiones, tus modos de entender la matemática, tus modos de enseñar. Contá un poco la experiencia del canal, cómo es que se te ocurrió ponerlo en práctica, que creo que a veces la compartís con Gisela, tu esposa, Claro, con ¿no? Gisela, mi esposa, lo hacemos, en realidad el canal lo hacemos juntos. Los videos, yo pongo la voz, pero muchas de las construcciones en sí del video las hace ella, efectivamente. Y el video surgió en la pandemia. En realidad es un subproducto de la pandemia. Cuando empezó la pandemia y dábamos clases virtuales, me di cuenta de que es decir, tener un video que apoyara las clases era útil, digamos. Un poco, es decir, a ver, me motivó en dos sentidos. Por un lado, como herramienta para comunicarme con los alumnos, y por otro lado, como trabajo para hacer algo digamos, en la pandemia, como que estaba demasiado compenetrado en las clases, demasiado preocupado por lo que pasaba afuera y demás, y necesitaba hacer algo nuevo, algo que me motivara a pensar en otras cosas, que fuera un desafío diferente, y un poco surge en esos dos sentidos el canal de YouTube, como una herramienta útil para dar clases, como complemento a las clases, y por otro lado, como una necesidad de hacer cosas diferentes en medio de la pandemia para salir un poco de el encierro mental y físico que uno tuvo durante esos meses. Después el canal siguió igualmente, o sea, Sí, empezó en la claro. pandemia, pero después continúa. De hecho, bueno, vos también continuás tu canal, de hecho estamos teniendo esta charla Claro, ya. esto también es un producto de la pandemia y continúa. Y en ese canal, al principio, los primeros videos eran como apoyos para las clases, cosas que yo doy en las clases, que fui armando los videos como, es decir, en lugar de hacer una exposición por Zoom de la clase, lo que hacíamos era, yo tenía el video y después en la clase discutíamos, como que Claro, debatíamos lo que aparecía en el video. Me parecía, de hecho, lo sigo haciendo, yo no por Zoom, sino presencial, pero muchos temas yo lo que hago es que vean los videos y después en la clase en sí los discutimos las ideas, las dudas, las cosas que surgen, debatimos las cosas que yo digo, etc. Y en realidad, después en el canal yo daba doy todavía muchas charlas, he dado charlas,
Y muchas de esas charlas las fui transformando en videos, las fui publicando a videos, aprovechando las presentaciones de PowerPoint que tenía en su momento, reconvirtiéndolas a videos, fui Claro. transformando muchas charlas en videos, así que muchas cosas que están en el canal no son solamente para clases, digamos, sino que tienen que ver con cosas de divulgación que yo he dado en charlas y así, Bien. efectivamente. No, creo que bueno, por de pronto a los que miren este video les recomiendo que se suscriban al canal de Gustavo. No, Después en la gracias. descripción de este video, de esta charla, vamos a poner el link al canal, Gustavo. Yo creo que, bueno, esto marca un poco cierto, viene a confirmar lo que decíamos, que van mutando, se van modificando los modos de acceder al conocimiento matemático. Y esta posibilidad que tenemos ahora, quizás hace unos años le hubieras dicho, léanse esta demostración de este libro, léanse estas hojas, después las discutimos en clase. Bueno, quizás es una recreación de eso. Ahora miren el video y lo discutimos la próxima, ¿no? Claro, sí, sí, efectivamente, es un poco una recreación de eso, pero además, sí, no, decía que efectivamente los videos también tienen como otra potencialidad, aparte del libro, que efectivamente hay algo más amable en el video con respecto al libro, como que a veces el libro de texto es medio frío y en el video uno puede enfatizar, puede matizar las cosas, el tono de voz ya te va diciendo, yo creo que en el tono de voz uno va diciendo, bueno, esto es más importante, esto no, como que el video tiene unos matices que el libro transmite más difícilmente, digamos. Yo creo que el video es útil en ese sentido también. Claro, claro. Bueno, justamente, en todo caso, después me haces pensar, uno después con el tiempo se entrenaba en la lectura de libros e uno mismo le iba marcando el énfasis a los diferentes a las Claro, claro, oraciones. efectivamente. Sí, sí, cuando uno subraya dice, bueno, esto es como es eso que te digo, Claro. claro. Y pensaba que, bueno, no, los docentes que van a un aula y repiten el mismo texto que el libro, Sí, sin sí. énfasis siquiera. Claro, bueno, eso no tiene ningún sentido en realidad, efectivamente. O sea, ir y reproducir el libro, no. Eso quizás tenía sentido en la Edad Media, cuando el libro era una cosa, un lujo que tenía solamente muy pocos. Hoy en Claro, día no tiene ningún sentido. claro, ir a una clase para que te repitan el libro sin ningún énfasis, digo, pero bueno. Eh, y en estas, y continuando con la modificación de los modos de hacer matemática, las computadoras están llegando para cambiar radicalmente la manera en la que enseñamos, ¿no? Sí, Cuando nosotros totalmente. estudiamos teníamos que hacer 50 millones de integrales, 50 millones de derivadas, miramos las soluciones al final, quizás era necesario, seguramente, yo lo recuerdo igual como una época muy, muy agradable, disfrutaba Sí, hacer sí, sí. esto. Pero hoy por hoy, ¿tiene sentido hacer una práctica en la cual hay que calcular 50 integrales con la sustitución z igual tangente de x sobre 2 todavía? Me No, yo acuerdo creo de que no. esa que era como, Sí, 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 esa era la difícil, era toda una cosa. Pero como vos decís, de hecho yo me acuerdo, esa sustitución en particular que es muy fea, yo me acuerdo el haber entendido el mecanismo y decir, wow, mira qué groso que soy que puedo hacer esto, mira qué integrales difíciles que puedo hacer. Había como algo de eso. sí, sí, Pero no, yo diría que hoy en día no tiene sentido, efectivamente, que hay un montón de cosas, que hay un montón de cosas mecánicas que no tiene sentido hacer para concentrarse en lo que sí es importante. Por ejemplo, una materia que yo enseño es de ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Ecuaciones diferenciales, no importa. Y en realidad, en un curso tradicional de ecuaciones diferenciales, uno creo que aprende métodos de resolución. Las ecuaciones de variables separables se resuelven así, las ecuaciones homogéneas se resuelven así, y vas resolviendo 50 tipos de ecuaciones diferenciales con su método de resolución. Y hoy en día entras al Wolfram Alpha, pones la ecuación y en ni un segundo, inmediatamente te tira la solución, el gráfico, te tira un montón de cosas que no te. Entonces, ¿qué sentido tiene que uno se ponga a estudiar horas y horas resolviendo ecuaciones? O sea, y ahí viene el para qué que yo decía antes. ¿Para qué enseñar una ecuación diferencial? ¿Cuál es el sentido? Bueno, las ecuaciones modelizan cuestiones físicas, geométricas, económicas, sirven como método de modelización. Esa es la importancia de la ecuación diferencial. Entonces, lo que yo trato de enfatizar es usar las ecuaciones, o sea, tenés tal situación física, ¿qué ecuación modeliza esto? La resolvés. ¿Qué conclusión sacás? La resolvés con la computadora. Una vez que tenés la solución, ¿qué conclusión puedes sacar? O sea, lo importante es la parte de modelizar
e interpretar la solución que obtenés. El énfasis no tiene que estar en resolución mecánica. Lo mismo que qué sé yo, quizás está bien saber un poco, o sea, tampoco uno tiene que ser Sí. 100% dependiente de la computadora, conocer algunas ecuaciones sencillas para resolver está bien saber una integral por sustitución fácil, tampoco tenés que depender, como saber que 3 por 2 es 6, no estás todo el tiempo con la calculadora. Pero hay muchas cosas que efectivamente la computadora puede hacer que no tiene sentido que estemos con eso, horas y horas trabajando con eso. Bueno, acá voy a dar una opinión, podés compartirla o no. Creo que está pasando algo similar estamos asistiendo a un cambio de paradigma y discuto con muchos colegas, muchos matemáticos, que sostienen, no, es importante saber hacer esto, es importante saber esto porque le da a los estudiantes. Yo ahí quiero ver que hay gente con las viejas ideas, con las ideas con las que se formó, con las que nos formamos nosotros, y que todavía ve algún valor positivo en eso, y en mi opinión, eso cada vez tiene menos valor positivo. Entonces, son como los representantes del viejo paradigma, que por fuerza se van a imponer. Me imagino en la Edad Media, en el siglo XIII, XIV, cuando el sistema de numeración decimal se impuso, y se impuso sobre los abaquistas, ¿no? Sobre los que de tenor similar. No, es importante que los chicos sepan hacer esto. ¿Qué sé yo? No sé. No, de hecho se impuso, pero tardó como 200 o 300 años en imponerse el sistema de numeración decimal, o sea, no fue una Claro, cosa inmediata. claro, Y claro. sí, yo creo que tiene algo de eso, efectivamente. Lo nuevo genera cierta resistencia, como un poco decías antes de Cantor, o sea, las ideas nuevas generan cierta resistencia, pero yo creo que efectivamente a la larga la idea de que lo mecánico no tiene tanto sentido enseñarse se va a terminar imponiendo. Creo yo. Yo Claro. creo que efectivamente tiene que pasar eso a la Yo larga. lo comparto. De hecho, comparto esto de que hay que por ahí aprender las cosas que son útiles más a largo plazo. Y eso me da pie, voy armando, no sé, de alguna manera tratando de hilvanar la conversación, para que charlemos de algo que por algún motivo nos une. Elegimos estudiar matemática por lo mismo, creo, ¿no? Sí, Eh, por lo en nuestro lúdico. caso, uy, no la traje la revista, la iba a traer para mostrarla. En nuestro caso, hubo una revista de juegos de ingenio que se publicaba en la República Argentina ya por la década del 80. Primero se Ajá, llamaba Humor y Juegos, después se llamó Juegos para Gente de 20. exacto. Esa revista nos eligió el Nos futuro de unió, alguna nosotros manera, ¿no? los dos, sí, los dos éramos lectores de esa revista, sin conocernos en aquel momento. Después nos conocimos en Exactas. Y sí, yo leí esa revista. Para mí, esa revista fue como un antes y un después, en algún sentido, como se suele decir en el lugar común. O sea, de hecho, cuando descubrí esta revista dije, wow, mira estos tipos lo que hacen. O sea, era una revista a mí, yo leía en ese momento, resolvía revistas de crucigramas, ese tipo de cosas, pero esa era una revista que estaba como más allá de eso. Era una Claro, revista que te invitaba a pensar, a discutir. Fue una revista que tenía mucha comunicación con los lectores, tenía una sección de cartas de lectores donde incluso publicaban tu carta y te la discutían, no te peleaban, no te elogiaban lo que decías. De hecho, mucha gente que todavía conozco, aparte de que te conozco a vos, conozco a Rodolfo Kurchan, Iván Esbarca, gente que somos todavía amigos, nos conocimos a partir de esa revista justamente, hace muchos años. Y esa revista en algún sentido es la responsable de que yo haya estudiado matemáticas. Indirectamente, o sea, a partir de esa revista yo conocí los libros de Martin Gardner. Martin Gardner, que fue un divulgador de la matemática muy importante, para muchos el máximo divulgador de la claro. matemática que haya existido. Y yo conocí los libros de Gardner, y leyendo los libros de Gardner descubrí que había gente que trabajaba de pensar matemática. O sea, a mí me gustaba la matemática, yo era ahora se diría el nerd, que en matemática le iba bien, el traga, se decía en aquellos años, que me iba bien en matemática, le entendía, pero bueno, no me imaginaba que uno podía vivir de eso, trabajar de matemático. Y en los libros de Gardner descubrí que sí, que Gardner decía sí, porque en la universidad de tal, este problema fue estudiado por fulano de tal, de la universidad tal. Digo, wow, hay tipos que trabajan de pensar problemas de matemática, viven de eso, qué bueno, yo quiero Quiero hacer eso, eso. yo quiero hacer eso. Y de alguna manera así fue como se me ocurrió la idea de estudiar matemática, de decir, yo quiero dedicarme a pensar problemas de matemática, quiero trabajar de eso. Después, como contaba antes, resultó que no era tan así, bueno, no importa, pero la idea de estudiar matemáticas surgió de la revista Juegos y de los libros de Gardner, efectivamente.
Y la revista Fuego fue muy importante en muchos sentidos. O sea, ya te digo, hay gente, amigos muy queridos que conocí con esa revista, que todavía conozco, que todavía seguimos en contacto. Y la revista me abrió como un mundo de ideas que nunca abandoné. De hecho, yo sigo ligado a ese mundo. En una época me dedicaba a hacer problemas de ingenio, sigo trabajando en la divulgación matemática, no solamente de canal. Tengo un blog, sí, que es el Topológico. ¿Cierto? ¿Sigue activo? Sigue activo más o menos, pero sigue un poquito. No tan activo como en sus orígenes, pero más o menos de vez en cuando publico alguna cosa. Bueno, recuerdo una de las entradas de ese blog que dedicaste a mostrar que 0 a la 0 da 1. 0 a 0 a 1. Generaste gran revuelo con ese posteo, Sí, fue tu posteo polémico. Muy polémico, efectivamente. De y hecho, conseguiste haters. Exacto, te iba a decir, gente que me insultaba, pero insultaba literalmente por esa clase, por decir eso, que estaba arruinando la matemática. Me decían cosas muy feas. Hay quienes también discutían bien, digamos. Sí, pero bueno, es una de los síntomas de la época. Te publicás algo en redes, alguien te va a decir esto es una porquería, esto no sirve. Sí, es inevitable en estos tiempos, efectivamente. Pero bueno, yo te había conocido el nombre, como tenía buena memoria, el nombre de Gustavo Piñeiro lo había conocido leyendo esa revista. Yo sabía que había un tipo que se llamaba un flaco, Gustavo Piñeiro, que siempre también respondía a preguntas, resolvía problemas, y conocí otros nombres. Ahí conocí a Pablo Coll, Pablo Angster, Iván Barca, Rodolfo Kurchan. No los conozco a ellos, pero bueno, te acordás que te conté que Iván Barca es juegos de ingenio en Twitter. Bueno, entonces... Exacto. Yo creo que me sorprende ahora a la distancia. Un día lo hablaba con Pablo Coll y él me decía, tenés razón. Esa revista me encontré con, aparte del humor y el desenfado, ¿no? Encontrarse con que uno puede ser pensar seriamente y a la vez desde el desacartonamiento, ¿no? Con esa revista siento que aprendí muchísimo, porque no solo aprendí de matemática, aprendí a pensar matemáticamente. Encontré una forma de reflexión matemática que no tenía lamentablemente en la escuela. Aprender a preguntarse, esto ¿por qué? Si fuera una cosa que me quedó mucho la idea de la variante, o sea, vos tenés esto, te dicen esto, podría ser diferente si en lugar de hacer esto, hiciera otra cosa, ¿qué pasaría? Justamente que es todo lo contrario que decíamos antes del estilo euclidiano. El estilo euclidiano te dice hipótesis, tesis, demostración. Y vos nunca te preguntás, bueno, pero ¿y por qué esa hipótesis? Si la hipótesis fuera diferente, si en lugar de decir esto, si la función en lugar de tener esto fuera esta otra cosa, ¿qué pasaría? ¿Sería cierto? ¿Cambiaría? Bueno, ese tipo de cosas, ¿qué pasaría si cambio esto? Todo el tiempo lo estaban haciendo en la revista Juegos. Todo el tiempo de decir, bueno, tengo el ajedrez. Si el ajedrez en lugar de jugar con esta regla, le cambio la regla y la cambio por esta otra. Si el alfil en lugar de moverse así, claro, se mueve diferente. ¿Qué pasa? Ese tipo de pensamiento es muy de la revista Juegos, que a mí me quedó muy incorporado, efectivamente. Gustavo. Y justamente lo incorporó. Sí. No, estamos charlando un montón. Sí. Podríamos seguir un poco más, pero creo que ya, en todo caso, llegado el caso, podemos hacer una segunda parte. Bueno. ¿Hay algo más que quieras decir como para contar, para transmitir alguna suerte de reflexión final épica? No, yo en realidad lo único que diría es que uno, contrarrestando un poco lo que decía antes, que uno influye poco en el mundo y demás, pero uno influye poco, pero influye. Es decir, como yo decía antes, de todos los miles de alumnos de matemáticas, de estudiantes de profesorado, de matemáticas que hay, yo habré dado clase al 1% y que habré influido en el 1% de ese 1%, pero en esos que influí espero que bien. O sea, uno hace algo. Sí. No cambia el universo, pero algo hace. Y lo que uno hace va quedando, y uno tiene que hacerlo de la mejor manera posible. No lo hace perfecto, nunca uno es el dueño de la verdad, pero tiene que hacerlo de la mejor manera posible, y eso algo va a dejar bueno en el mundo. Yo dejaría esto como reflexión final. Excelente reflexión, Gustavo. Bueno, estuvimos con Gustavo Piñeiro, licenciado en matemática, doctor en filosofía, matemática, docente, un gran divulgador de la matemática, una persona a la que yo aprecio un montón
y de quien siempre aprendo. Así que los invito a que visiten su canal de YouTube, a que visiten su blog, van a estar todas esas descripciones en la descripción de esta charla. Si les gusta el video, compártanlo, si no les gusta, también comenten, pero vienen bien todos los intercambios, porque uno, como dice Gustavo, tratamos de aprender, tratamos de continuar mejorando, de influir, aunque sea poquito, pero es muy valiosa la tarea. Así que para mí fue un gran placer tener esta charla con Gustavo Piñeiro. Bueno, los saludamos a todos desde Matemática Sentimental, que tengan un buen día. Gustavo, te mando un abrazo, saludos. Igualmente. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima.